En nuestra última enseñanza hablábamos acerca de el corazón herido de Moisés y compartíamos de que una de las causas fue el rechazo. La Biblia nos muestra que Moisés no fue la única víctima del rechazo. También nos muestra que Jesús fue rechazado. Fue profetizado, aún antes de que pasara el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 3, nos dijo lo que acontecería con él. Dice, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada, fue despreciado y no nos importó. Jesús vivió el rechazo en todas las etapas de su vida. Cuando fue concebido por obra del Espíritu Santo, por obra y gracia del Espíritu Santo, experimentó el rechazo. José lo rechazó. Dios quería que él tuviera un papá adoptivo y José, cuando recibió la noticia, se sintió conmocionado por ella y quiso cancelar el compromiso que tenía con María. Y Jesús, ahí en el vientre de su mamá, experimentó el rechazo. Cuando creció, sintió el rechazo. Sus hermanos de sangre un día decidieron no creer en él. Experimentó el rechazo de familia. Jesús experimentó el rechazo de toda una nación a la que él había venido. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Cuando estaba ahí con Poncio Pilatos y este habló y dijo que tenía la oportunidad de liberar a uno de los que tenía ahí condenados, la gente prefirió a un hombre como Barrabás en vez de Jesús. Pero Jesús nos enseña cómo sanar las heridas del rechazo. Y de ese tema vamos a hablar en esta mañana, de cómo sanar las heridas del rechazo. Así se titula nuestra enseñanza, cómo sanar la herida del rechazo. Pero para hablar del rechazo, primero permítame darle una definición. Para eso me encanta compartir siempre los sinónimos, porque nos ayudan a entender mejor la palabra. Algunos sinónimos de la palabra rechazo: alejar, no admitir, resistir, repeler, oponerse. El rechazo es una herida común que se presenta en cualquier etapa de nuestra vida. No está limitada a los niños, porque a veces pensamos que solamente al niño, al que está en el colegio, al adolescente es al que se va a enfrentar al rechazo. No, todos, sin importar la edad. Conozco abuelitas que se sienten rechazadas. Conozco hombres casados que se han sentido rechazados. Conozco esposas que se sienten rechazadas, mamás que se sienten rechazadas, jóvenes que se sienten rechazados. Es una herida común, pero al ser común también es la herida poco tratada. Es muy descuidada la herida del rechazo. Se produce por la negación de amor, de aceptación y de aprobación. Hay un pasaje bíblico que nos puede ayudar a entender y a tener un concepto mayor de lo que significa el rechazo. Mateo 13, 24 al 28 dice: la siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron: Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está llena de maleza. ¿De dónde salió? Eso es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. Entonces podemos ver el rechazo como una semilla que se siembra en nuestro corazón con el fin de que crezca, se convierta en maleza y dañe la buena semilla. ¿Y cuál es la buena semilla o cuál es el buen campo? El amor de Dios. Dios nos diseñó, Dios nos creó a todos nosotros con la necesidad de amar y de ser amados. Todos tenemos esa necesidad. Levante la mano ahí, por favor, y diga conmigo: tengo necesidad de amar y de ser amado. Cuando a Jesús le dijeron: resúmenos la palabra de Dios, él dijo: mire, la vamos a resumir en lo siguiente: amarás a Dios y amarás al prójimo como a ti mismo. Todo se resume ¿en qué? En el amor. Jesús le dijo a los discípulos: en esto se conocerá que son mis seguidores, en que se amen unos a otros. Entonces todo se trata ¿de qué? Del amor. ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu Santo? A ver, ¿quién conoce cuál es el primer fruto del Espíritu Santo? El amor es el primer fruto. Dice la Biblia, el fruto del Espíritu es amor. Y muchos consideran que partiendo del amor salen los demás frutos del Espíritu.
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, humildad, mansedumbre, dominio propio. Pero todo parte del amor, porque Dios es amor. Entonces, en esta parábola, Jesús está diciendo, el reino de los cielos es un campo en donde un agricultor sembró buena semilla. Esa buena semilla es la semilla del amor. Pero paralelamente a la semilla del amor, el enemigo siembra la semilla del rechazo, que cuando crece se convierte en maleza para impedir que nos sintamos amados y aceptados. Cuando la semilla del rechazo crece en el corazón de una persona, esa semilla viene con dos frutos, o se manifiesta a través de dos frutos. El primer fruto se llama temor a ser rechazados. Esa es como la primera señal de que yo soy una persona que tiene una herida llamado rechazo. Entonces en mí aparece el sentimiento de ser rechazado. Tengo temor a ser rechazado. Y la Biblia dice claramente que el temor no es de Dios. En 2 de Timoteo 1:7 dice, pues Dios no les ha dado espíritu de temor. Y yo empiezo a sentirme entonces como desconfiado, empiezo a sospechar de la gente y eso no me deja cumplir el mandato del Señor. ¿Cuál es el mandato de Dios? Amar. Diga conmigo, Dios me creó para amar y para ser amado, lógicamente, pero Dios me llamó y me hace parte del reino para que yo pueda expresar amor. Entonces el temor al rechazo hace que nosotros no podamos amar. Yo fui rechazado de niño. Una niña me rechazó, no sé a cuántos les pasó, pero yo tenía 11 años y me acerqué a una niña y le declaré mi amor profundo por ella. Y ella me rechazó. Y eso generó en mí el siempre estar predispuesto en mis relaciones emocionales, sentimentales con las mujeres. De ahí en adelante fui otra persona distinta. Siempre sospechaba de a qué horas me van a fallar, a qué horas me van a traicionar. ¿Por qué? Porque tenía ese temor dentro de mí. El segundo fruto que trae el temor, que trae el rechazo, se llama autorrechazo, que es ese deseo de ser una persona distinta a la que en realidad somos, con un objetivo, poder ser parte de algo o que alguien me manifieste su aceptación y su amor. Le hago una pregunta y quiero que usted sea sincero. ¿Alguna vez hizo algo para que alguien lo aceptara? Algo que usted no quería hacer, que usted sabía que no estaba bien o que en realidad no era usted, para poder recibir la aceptación y la aprobación de esa persona o de ese grupo de personas. ¿Quién hizo algo así? ¿Quién fue como yo? A ver, ¿quién? Levante la mano y diga, pastor, yo soy como usted, yo fui como usted. Yo hice algo. De niño hacía muchas cosas. Yo quería ser parte del combo del barrio. Me gustaba, ¿cierto? Eran más grandes que yo quería ser parte de ese combo. Y un día ellos me dijeron, bueno, si quieres ser parte de este combo, lo primero que hay que hacer es algo malo. Esa no es mi naturaleza, ¿cierto? No eran los principios ni los valores que mi papá me había infundido. Pero por complacerlos a ellos, hice cosas que no estaban bien. ¿Y eso por qué se genera? Por ese deseo de encajar en un lugar, de ser aprobado por alguien. Adopté una personalidad. El gran problema del autorrechazo es que nos hace desarrollar en nosotros personalidades falsas. ¿Cuánta gente no cambia su manera de hablar cuando está en un grupo? Solo para que lo aprueben. Entonces cambiamos la jerga, cambiamos las palabras, ¿cierto? Nos comportamos de una manera, hacemos otras cosas, que finalmente lo único que están haciendo es tergiversar nuestra verdadera personalidad. El autorrechazo le abre la puerta a la falsa personalidad. Terminamos hablando y diciendo cosas que nosotros no somos en realidad. Satanás aprovecha las circunstancias difíciles, los momentos negativos de la vida para sembrar. Porque esta parábola que compartíamos de Mateo 13 dice, el campo era bueno, se había sembrado buena semilla. Pero cuando quisieron darse cuenta, paralelamente, mientras crecía el trigo, también crecía la cizaña o la mala hierba. ¿Cuándo se genera eso? Eso es lo que vamos a ver en un momento. Porque el enemigo sabe cuál es el momento oportuno para lanzar la semilla. Siempre va a haber semilla mala. Y yo tengo que tenerlo presente. Lo que tenemos que aprender es cómo reaccionar cuando el enemigo siembra esa semilla en nuestro corazón. A Jesús se la sembró. En el vientre de la mamá lo sembró, pero Jesús sabía cómo enfrentar y cómo sanar la herida del rechazo.
Entonces, ¿en qué momento? ¿Cuáles son esos momentos en donde el enemigo siembra la semilla? Toda la vida. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Santiago 4:7? Que hay que estar alerta. Mira el de al lado, dígale, hay que estar alerta. Porque el enemigo anda como un león rugiente, presto a ¿quién? Devorar. Yo tengo que estar alerta. Entonces, ¿en qué momento de la vida va a sembrar la cizaña? ¿En qué momento de la vida va a sembrar la semilla del rechazo? En cualquiera. Diga conmigo, en cualquiera. ¿Sí? Yo le decía, he visto abuelitas que se sienten rechazadas porque el nieto no la visita. He visto a la nuera sí, resentida con la suegra. He visto a la suegra resentida con la nuera. Y así, uno ve de todo, ¿sí o no? Porque el enemigo se encarga de sembrar la semilla en cualquier momento. Ahora, ¿cuáles son esas circunstancias especiales donde el enemigo siembra la semilla? La primera circunstancia es la concepción y el embarazo. Ahí empieza todo. Porque Él vino a matar, a robar y a destruir. Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia, pero Satanás vino a matar, a robar, a destruir ese amor de Dios, que nos sintamos especiales, que nos sintamos amados, que nos sintamos aceptados por Él. Y aprovecha la concepción, el embarazo para empezar a sembrar en nuestra vida esa semilla llamada rechazo. Ahí es donde somos más vulnerables. No tenemos de pronto las capacidades espirituales, emocionales para resistir la semilla, para poder cortarla, derribarla. Y por eso Satanás, que conoce que tenemos conciencia de las influencias espirituales desde que somos bebés, empieza a sembrar esa semilla dañina, mala hierba llamada el rechazo. Mateo 1, 18 al 19. Dice, este es el relato de cómo Jesús el Mesías. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Está demostrado científicamente. La gente lo hace, todos lo hemos hecho, ¿cierto? La estimulación temprana, le ponemos música, colores, porque está comprobado de que el bebé desde el vientre entiende, recibe las influencias en su vida. Y la Biblia ya lo había predicho antes, ya la Biblia lo había mostrado. Hay un pasaje en los evangelios en donde la Biblia dice que había una mujer embarazada que se llamaba Elizabeth. Tenía 6 meses de embarazo y llegó a visitarla a su casa María. La Biblia dice que cuando María habló y Elizabeth escuchó, algo pasó en el bebé. ¿Quién conoce lo que le pasó al bebé? ¿Qué dice la Biblia que le pasó al bebé? Saltó de alegría cuando escuchó una voz que trajo una influencia espiritual positiva a su vida. Hoy yo puedo estar cargando y puedo tener un corazón herido por el rechazo, por una influencia espiritual que se estableció en mi vida desde la concepción. No todos los que estamos aquí fuimos bebés deseados. Alguno pudo haber nacido en medio de una circunstancia difícil, compleja en su casa. Alguno pudo haber enfrentado el divorcio de sus papás mientras estaba en la barriga de la mamá. Hay muchas situaciones durante la concepción y el embarazo que el enemigo usa para sembrar la mala hierba del rechazo. Por ejemplo, un bebé no deseado. Por ejemplo, una concepción en una relación sexual ilícita. Y voy a detenerme un momento ahí porque en Deuteronomio 23:2 el Señor dice que el hijo ilegítimo está condenado a no entrar en el tabernáculo. Decía, el hijo ilegítimo no puede entrar al tabernáculo del Señor por 10 generaciones. Y cuando yo leía ese pasaje, yo le pedí al Espíritu de Dios que me diera mayor entendimiento para poder ayudar a ministrar o para ministrar a aquellas personas que fueron ministradas o que fueron concebidas fuera del matrimonio. Porque hay un diseño. Dios todo tiene, para todas las cosas tiene un diseño. Y el diseño de Dios para los hijos es el matrimonio. El matrimonio es un manto de protección sobre los bebés. A Dios le gusta la legalidad. Esa es la forma como Dios opera.
Entonces, cuando alguien toma la decisión de tener una relación sexual por fuera del matrimonio, sea a nivel de novio o sea a través de una relación adúltera y se genera una concepción, sobre el bebé hay una marca en lo espiritual que el enemigo aprovecha para sembrar en su corazón un sentido o un sentir de marginación. Porque la Biblia ya lo dijo, el ilegítimo no puede entrar, que hay que romper la ilegitimidad. Y Dios trae un espíritu de adopción. Esa es la restauración que trajo Cristo también a nuestra vida. Que podamos romper esa marca en el corazón que nos impide que relacionarnos de una manera fluida con el Padre. He ministrado a muchas personas que han tenido esa marca y luego de la ministración, de quitar, de remover eso en el nombre de Jesús, la persona puede tener una relación distinta. Pero eso sí genera una marginación. No nos sentimos parte de nada, no nos sentimos compenetrados, no logramos porque está marcado ahí. Los abusos sexuales, que hayamos nacido del sexo que nuestros padres no esperaban, genera rechazo. Los problemas económicos durante la concepción, problemas maritales en la pareja, los abortos como posibilidad o como intento generan heridas de rechazo. ¿Sí? Eso es una realidad. La muerte de uno de los papás, el divorcio, el maltrato entre los padres, todo eso puede generar desde nuestra concepción heridas de rechazo. Y vamos creciendo, ¿y cómo nos sentimos? Rechazados. Una persona rechazada, rechaza. Una persona herida, hiere. Por eso hay que sanar. Porque lo que Dios quiere es la cultura del amor, porque Dios es amor y sus discípulos estamos llamados ¿a qué? Amar, amar, amar. Mira el de al lado y dígale, Dios me llamó a amarte. ¿Sí? Dios me ha llamado a amarte. Pero esa semilla no solamente se siembra durante la concepción, es a lo largo de la vida y aprovecha las relaciones que nosotros tenemos que desarrollar. Por ejemplo, en la familia. El enemigo aprovecha nuestras relaciones familiares para tratar de sembrar la mala hierba. Y eso pasa, ¿verdad? En nuestra familia a veces han sucedido eventos que nos hacen sentir rechazados. Rechazo de papá, rechazo de mamá. Me mira, no me mira. Mi papá no me presta atención. Mi papá está presente pero ausente. Mi mamá todo el tiempo me está regañando. Yo me siento rechazado. Me han comparado en la casa, ¿cierto? Yo tenía un ovejo que me decía, mi mamá lo único que sabe, la palabra que se sabe es la oveja negra. Este no sirve para nada. Este sí salió, pues, y siempre le sacaba el apellido del papá. No voy a decir cuál es el apellido del papá. Pero siempre decía, usted es como los Gómez. Gómez soy yo, para que nadie se sienta ofendido. Igualito a los Gómez, usted sacó todo lo de los Gómez. Y que él se sentía rechazado. Entonces la familia puede ser un campo en donde el enemigo aprovecha para sembrar la mala hierba en nuestro corazón. A Jesús le pasó. Ahí en Juan 7, 3, 5 vemos que sus hermanos lo rechazaron. Dice, sus hermanos le dijeron, pero se lo dijeron sarcásticamente. Esto que voy a leer es todo sarcástico. Debes ir a Judea para que tus seguidores puedan ver las grandes obras que haces. Cuando uno quiere que todos lo conozcan, no hace nada en secreto. Deja que todo el mundo sepa lo que haces. Y Juan es claro y dice en el versículo 5, dijeron eso porque ni siquiera ellos le creían. ¿Cuántos de ustedes fueron víctimas de ese hermano sarcástico mayor que le dijo, tú eres adoptado? A ver, ¿a quién le dijeron eso? ¿Qué hermano mayor? ¿Sí? Yo lo decía. Inclusive un día hice un atentado, ¿cierto? Estaba mi hermano ahí recién nacido y yo cogí un talco y apullarle los ojos. Por eso no me costó nada decirle, eres adoptado. ¿Sí? Esa es como una burla o como un chiste que tenemos los hermanos mayores, pero en realidad no sabemos el efecto que le hace al corazón del hermano. Jesús tuvo un problema con sus hermanos. No creían en Él. No creían en Él. Entonces, ojo, en el ámbito familiar se puede sembrar la mala hierba, pero no solo ese lugar, también hay un lugar, un campo perfecto en donde el enemigo aprovecha para sembrar la semilla
del rechazo, y es las relaciones entre iguales. Y cuando me refiero a entre iguales, me refiero al colegio, la universidad, el trabajo y la iglesia. Son campos en donde el enemigo aprovecha para sembrar ¿qué? Rechazo. En el colegio, ¿cuántos no se sintieron alguna vez rechazados? Mi hijo hace una semana llegó, no, que me pasó tal cosa en el colegio. Le dije, mira, te voy a contar una historia. La misma historia que les voy a contar a ustedes se la conté a él. Yo le dije, piensa en esto. Yo tenía 12, 13 años y pesaba como 30 y pico de kilos. Solo piense, tenga presente este detalle. Me casé a los 29 años y pesaba 64 kilos. Mido 1,78. ¿Qué era yo? Puro hueso, costal de huesos. A los 12 años era más flaco y tenía 2 piernitas, que eran 2 bolillitos. Y en esa época había un dibujo animado que se llamaba Piernas Locas Crane. ¿Alguien sabe quién es Piernas Locas Crane? La nueva generación, ponga a Google Piernas Locas Crane. Así era yo, 2 bolillitos. Entonces decían, allá, y no era el único, éramos como 5 o 6. Entonces decían, el equipo de los Piernas Locas Crane. Ya llegábamos nosotros. ¿Eso qué genera? Rechazo. Todos. ¿Y en qué se basa el rechazo? Mírelo a Jesús cómo lo rechazaron, para que tengamos conciencia y también seamos un poquito cuidadosos de la manera como nos expresamos. En Marcos 6, Jesús está haciendo cosas en Nazaret, pero la gente de Nazaret no cree en Jesús, ¿cierto? Y entonces decían, mire lo que dice, vamos al versículo 3 de Marcos 6, dice, y se burlaban. ¿Qué hacían? Se burlaban. Se burlaban. O sea, el rechazo, ¿cómo llega a nuestra vida? Porque nos sentimos burlados. Alguien se burló de nosotros. De Jesús se burlaron y le decían, es un simple carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Todo está ¿en dónde? En la burla. Y puede que yo te diga algo serio, pero tú lo sentiste como si yo me estuviera burlando de ti. Se trastornó, se alteró el mensaje original y tú en el fondo lo recibiste como una burla. O te sentiste burlado o vulnerado o de una injusticia. Ojo, el rechazo nace entonces de sentirme yo burlado o de sentirme yo enfrentando una injusticia. Yo lo viví en el ejército. Cuando yo llegué ya me tocó, dije, bueno, entonces ahora me voy a proponer a ser un gran soldado, porque había un premio, había una recompensa, que si tú eras un buen soldado, en unos meses te iban a promover, a ponerte aquí una insignia que era dragoniante, o sea, iba a tener autoridad sobre otros soldados. Y yo quería eso, yo quería ser dragoniante, ese era mi sueño. En medio del ejército dije, bueno, hay un sueño, aunque no quiera estar aquí, ese era lo que yo anhelaba. Y me esforcé y trabajé arduamente y era el soldado ejemplar. Pero cuando escogieron al dragoniante, no fui yo. Y como no supe lidiar con ese rechazo, me convertí en todo lo contrario. Ya era un soldado dejado, aburrido, y eso no es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque sentí que algo, una injusticia habían cometido en contra mía. Entonces el rechazo se da en la familia. El rechazo se da en nuestras relaciones entre iguales. En la iglesia hemos rechazado, sí. Y perdóneme si no lo hemos hecho sentir especial, lo especial que usted es. Perdóneme si en algún momento usted se ha sentido incómodo, maltratado, abusado en la iglesia, sea esta o cualquiera. Yo le pido perdón. No es nuestra intención, pero a veces pasa. ¿Por qué? Porque estamos entre seres humanos y nos equivocamos. Pero hay otro campo, se llama el romance. ¿Alguna vez ha sido rechazado en el ámbito amoroso? ¿Alguna vez se acercó a esa niña como ese jovencito que se acercó a los 11 años? Yo me acerqué a una niña divina y le dije, me gustas.
Y ella me dijo, sapo, asqueroso. Y yo no decía, solo ábrete tierra y trágame, 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 trágame. ¿Alguna vez ha estado usted esperando, niña, que venga el príncipe azul? Viene el príncipe azul, se acerca y escogió a otra. ¿Sí le ha pasado el desamor? ¿Le ha pasado? ¿Alguna vez quiso salir a bailar y fue a donde la niña y le dijo, bailamos? Y la niña que le dijo, no, con sapos no bailo. El desamor es un campo apropiado para sembrar el rechazo. Si ha enfrentado la infidelidad genera rechazo. Y uno se pregunta qué pasó, por qué hice mal. Hay hombres casados que me han confesado que se sienten rechazados por sus esposas. Eso se llama abandono sexual. ¿Por qué? Porque la mamá no tiene ningún problema. Yo lo hablaba con mi esposa, ella me decía, no, una mujer. Yo le decía, pero las mujeres no tienen deseos sexuales. Era como mi pregunta, yo quiero entender qué pasa por la mente de las mujeres. Y teníamos esa conversación los dos y yo le decía, ustedes, no, yo puedo vivir sin sexo. Y yo, ¡ah! ¿Sí o no? Que para uno de hombre una respuesta de esa es, ¿cómo? Se me abrieron los ojos así de grande, ¿cómo? No, es inconcebible. Pero la mujer puede desbordar su amor. Ella me decía, yo me puedo conformar con mis hijos y con todo lo que ellos me den es suficiente. Entonces, ¿cómo se siente el hombre? Rechazado. Y recuerdo una vez que la pastora Rosalba me estaba dando una clase de pastor, ¿cierto? Ella me dijo, mijo, ven, siéntese aquí, vamos a darle una clase de pastor. Me dijo, observe. Y veía una familia. Me dijo, observe la familia. ¿Y qué ve? Le dije, no, una familia. Me dijo, ay, mijo, vaya más allá, eso es lo obvio. Y no veía nada. Entonces ella me dijo, mira, va la hija con el nieto. O sea, la hija con la señora que había tenido el bebé, iban con el coche. Al lado iba la mamá. O sea, abuelita, hija, nieto. Y me dijo, observe bien, ¿y dónde va el señor? ¿El abuelito dónde va? Allá atrás, abandonado. Mire más allá, me decía. Ese hombre se siente rechazado. No está ocupando el lugar que Dios quiere que ocupe. En la relación matrimonial, primero el esposo y la esposa. Después, lo demás, ¿cierto? Los hijos y los nietos y lo que Dios regale. Pero en el romance hay oportunidad para sembrar la cizaña del rechazo. ¿Cuántas personas han matado por amor? Hace poco había una historia aquí en Colombia. Una persona llegó, encontró a la persona en un acto de infidelidad y ¿qué hizo? Tenía un revólver, la mató y luego se mató ella. La mamá la entrevistaba de él y decía, no entiendo qué pasó. ¿En qué momento? Ojo, la semilla del rechazo. Y finalmente el último campo es el campo espiritual, en donde nos sentimos rechazados. ¿Por quién? Por Dios. Dios no me oye, Dios no me escucha, Dios no me ama, Dios no me acepta. Dios tiene favoritos. Si no tratas la semilla del rechazo, esta puede crecer y te puede llevar a reaccionar de manera equivocada. En otras palabras, hay una forma correcta de responder al rechazo y hay una forma incorrecta de responder al rechazo. Nosotros debemos aprender a responder como Jesús respondió. Por eso la Biblia dice que en Jesús no fue hallado pecado, porque aunque en su corazón pudo haber herida de rechazo, Él no respondió en pecado. Caso contrario a Caín. Y eso es lo que nosotros tenemos que confrontar hoy. ¿Voy a responder como Jesús o voy a responder como Caín? Veamos lo que hizo Caín. Génesis 4. Caín y Abel van y le presentan una ofrenda al Señor. Pero la Biblia dice que la ofrenda de Caín Dios la aceptó y la ofrenda de Abel, la de Abel la aceptó y la de Caín no. En el versículo 4 en particular dice, Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó ¿a quién? A Caín ni a su ofrenda. O sea, ¿cómo se sintió Caín? ¿Cómo se sintió Caín? No lo aceptaron. Vuelva a la definición de rechazo, que es no ser aceptado.
Lo rechazó, Dios rechazó la ofrenda. ¿Y cómo se sintió él? Rechazado. Y Dios lo confronta en la reacción. Ojo, ¿vamos a ser rechazados? Sí. ¿Durante toda la vida? Sí. El problema es cómo reaccionamos. Y es lo que Dios estaba llamándole la atención a Caín. Entonces dice la palabra que Caín se enojó. ¿Cuál es la motivación para reaccionar equivocadamente? El enojo. Yo estoy bravo, estoy molesto, estoy indignado. Esto me sacó de casillas. Y dice la Biblia que se veía decaído. Y Dios le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué te ves tan decaído? Y luego le dice, oye, serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta y al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Voy a ser rechazado, pero debo tener cuidado de no reaccionar con una actitud pecaminosa. Dios le dijo, te ves enojado, y el enojo es la puerta que el enemigo usó para impulsarlo a reaccionar en pecado. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Pero él pecó. ¿A dónde lo llevó el enojo por ese rechazo? Los que han leído ese pasaje me pueden decir hoy, ¿a dónde lo llevó? ¿En qué terminó ese enojo? Mató al hermano. ¿Qué culpa tenía el hermano de que su ofrenda no hubiera sido aceptada? ¿Será que Abel tenía alguna responsabilidad en eso? ¿Fue Abel el que lo rechazó? Si nos damos cuenta que a veces nuestro rechazo termina hiriendo a la persona que no tiene nada que ver en esta situación. Me rechazó mi papá, pero yo termino desquitándome con mi esposa. O termino desquitándome con mis hijos. A mí me rechazó una niña a los 11 años, pero ¿qué hacía yo? Rechazaba a la de 18, a la de 20. No me comprometía en ninguna relación sentimental. Jugaba, ¿cierto?, con los sentimientos de las personas. Algo que no resolví con otra persona se proyectó en otras. Mi atmósfera de amor se había quebrado y ahora yo era un quebrador de atmósferas de amor de otras personas. Eso le pasó a Caín. Y Dios le dijo, tú puedes solucionarlo. Tú puedes reaccionar correctamente. Pero Caín reaccionó en pecado. ¿Cuáles son esas reacciones pecaminosas que podemos tener nosotros? La rebeldía. Entonces el niño, el joven rebelde, lo que está mostrando es un niño o un bebé que fue rechazado. Entonces usted lo ve que se levanta contra la autoridad, o vemos a ese hombre de 40 reaccionando mal ante la autoridad. ¿Por qué? Porque alguien lo rechazó de niño. Hay rebeldía, hay terquedad, hay egoísmo, hay orgullo, hay dureza de corazón. La persona no se deja enseñar nada. O puede estar bajo los efectos de las adicciones como el alcohol, el sexo, las drogas. Hay personas que hoy están viviendo ese tipo de adicciones porque fueron rechazadas y esa fue su forma de reaccionar. O puedo reaccionar con la amargura. ¿No ha visto que hay personas que nunca sonríen? Mira el de al lado, yo sé que el de al lado sí sonríe. Dile, no, yo sí sonrío. Sí. Pero hay gente que uno ve en la iglesia y los ve con el rostro duro. Y cuando uno hace la exploración, cuando uno busca ver qué es lo que hay en el corazón, se da cuenta de lo que hay es una raíz de rechazo. Vivimos bravos con el mundo. Caín, bravo con Dios. Y esa bravura con Dios lo llevó a estar bravo con el mundo, con su hermano, con su familia. La falta de perdón abre puertas para que atormentadores del alma vengan a nuestra vida. El odio es un atormentador. La ira es un atormentador. El resentimiento es un atormentador. Lea la parábola de Mateo capítulo número 18 del hombre que se negó a perdonar. Léala en su casa. Pero la Biblia dice que era un hombre que tenía una deuda muy grande. Lo llamó el rey y le dijo, rey, no tengo con qué pagarle. Y el rey lo perdonó. Pero luego salió de ahí, fue a buscar a una persona que le debía menos a él y no lo perdonó. La gente conmocionada con lo que él había hecho le contaron al rey y el rey mandó a traer a ese hombre y le dijo que era un perverso. ¿Y a dónde lo mandó? A la cárcel. Y eso es lo que nos muestra lo que es la falta de perdón. Una cárcel donde tú estás atormentado. Hoy yo puedo estar en esa cárcel atormentado.
Cuando yo empecé a ver la maleza que había en mi corazón contra las mujeres, Dios me dijo, estás en una cárcel atormentado por la falta de perdón. Y ese niño que fue herido, que fue burlado a los 11 años, tuvo que regresar y decir, yo te perdono, aunque nunca la volví a ver. No la he podido encontrar ni en Facebook. Para decirle, te perdoné, no. Pero ese niño fue a ese momento y le dijo, te perdono. Porque fuiste cruel, cruda. Sí, como niño me equivoqué, era la ilusión de un niño. Y ella reaccionó como otra niña también. Pero uno no lo entiende, uno no lo razona. El corazón a veces no es racional. Pero la sanidad, el perdón, me ayudó a soltar. Puedo reaccionar con conmiseración, entonces me muestro miserable a toda la gente. Alguien me pregunta, ¿cómo estás? Ah. Pero eso es simplemente una raíz de rechazo. O puedo ser una persona de las que escapa, aprendió a buscar escapismos. Una persona tenía problemas en su relación matrimonial. El matrimonio estaba desconectado. ¿Y qué hizo esa persona? Este hombre, él se refugió en la pornografía. Ella no quiere estar conmigo. Yo tengo necesidades sexuales, yo las satisfago. ¿Y él se refugió en qué? En la pornografía. ¿Y en qué se refugió ella? Empezó a buscar estas novelas de amor y se refugió en el mundo de las fantasías para escapar de una herida que había en su corazón. ¿Podían funcionar como matrimonio? No. El escapismo no es la solución. Puede aparecer culpabilidad, inseguridad, desánimo, depresión, dureza, perfeccionismo y control. Un hombre rechazado es un hombre controlador. Conocí un noviazgo en donde este hombre era controlador. Se hicieron novios, lo celebraron, felices, todo el mundo. Pero al cabo de 2 meses, la muchacha le dijo a alguien, no aguanto más. Este hombre es controlador. A las 6 de la mañana me llama. A las 6:30 quiere saber dónde estoy. A las 7 de la mañana, si no le contesto, a las 7:30 está en la oficina mirando a ver si yo llegué y con quién hablo. Si no le contesto en la oficina, a las 12 del día está en ¿dónde? En mi casa, preguntándome qué hice, con qué tal. Y ella me dijo, no me lo aguanto más. ¿Qué había en el corazón de este hombre? Una raíz de rechazo. Maleza que había crecido y lo había convertido en un hombre controlador. Tenga presente, el rechazo es una semilla peligrosa que si no se derriba, no se desarraiga en nuestra vida, puede crecer, puede generar heridas, se puede infectar, puede complicar la condición del corazón. ¿Cuál es la clave para sanar el rechazo? ¿Dónde está la clave? La clave está en el amor. ¿Dónde está la clave? En el amor. Yo tengo que restaurar el amor de Dios en mi corazón. Porque Dios es mi Padre. Y tengo que restaurar el amor que yo tengo por mí mismo. Cada uno de nosotros debe reconocer que hay algo que restaurar de la niñez. Por más bueno que haya sido su casa, por más buenos que hayan sido sus papás, por más buenos que hayan sido sus compañeros de trabajo o de colegio, siempre hay un niño que hay que restaurar. Se lo garantizo, que hay algo que restaurar del amor de Dios y del amor por uno mismo, para luego sí uno poder amar a los demás. Porque el enemigo nos quiere usar en nuestro rechazo para dañarle la atmósfera de amor que el otro tiene. Eso se lo explicaba yo a mi hijo. Cuando él me preguntaba, ¿pero qué pasó? Yo le dije, mira, a mí me decían piernas locas, creen por esto, porque ellos eran rechazados y querían también rechazarme a mí. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien te dice algo malo en el colegio? Que quieren dañarte tu atmósfera de amor. Porque el perfecto amor echa fuera no solo el temor. La inseguridad se va cuando tenemos una afirmación del amor de Dios. Entonces, ¿cómo podemos restaurar esa atmósfera de amor? ¿Cómo podemos restaurar esa atmósfera
fundamental del amor? Lo primero, a través del perdón. A Jesús le sembraron semillas de rechazo. Pero ¿qué hizo Jesús? Y acababa de pasar, ¿cierto? Ahí estaban, se estaban burlando de él. El crucificado, se burlaron de él. Lo avergonzaron. Se estaban jugando sus ropas. ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesús? Perdónalos. No saben lo que hacen. Señor, pero es que mi papá y mi mamá me trataron así. Perdónalos, Señor. En su desconocimiento de ti, ellos no sabían lo que hacían. Hoy voy a perdonar. Y nuestro corazón debe disponerse a perdonar. Ese es el paso número 1. El paso número 2 es recibir el consuelo y la sanidad del Señor. Hay que abrirle el corazón a Dios y decirle, mira, estoy herido. La verdad que sí me lastimó. Me lastima que mi esposa no quiera estar conmigo, me lastima. Estoy herido, necesito sanidad, necesito bálsamo en mi corazón. Es que mis nietos nunca me vienen a visitar, no me llaman. Hay que reconocer que estamos heridos y que necesitamos el bálsamo del Señor. Lo herimos en la iglesia, reconózcalo. Estoy herido, Señor, no me han llamado a servir. Llevo aquí, yo no sé qué es lo que buscan de mí, perfección o qué. Yo lo entiendo. Pero vaya delante del Señor y dígale, estoy herido. Estoy bravo con el pastor. Estoy molesto con este o con aquel otro en la iglesia o en donde sea. Y dígale, Señor, necesito el consuelo y tu sanidad. Para poder pasar al punto 3, que es creer y confiar en el amor de Dios. ¿Qué es lo que el enemigo hace? Que nosotros dudemos y no creamos en el amor de Dios. Viene por fe, porque Dios no se puede ver. Dios es espíritu. Dios está aquí, Él es real. Pero uno a veces no te puedo ver, no me puedes dar un abrazo genuino que yo lo sienta, pero yo debo creer. La Biblia está llena de pasajes que nos hablan del amor de Dios. Pero yo le voy a compartir solo uno para que usted se lo grabe. A mí me ministró. En mis heridas de rechazo me ha ayudado a no sentirme abandonado. Mire lo que me dijo el Señor alguna vez en mi vida. Isaías 49, 14 al 16. Para cuando alguien te deje, para cuando alguien te dé la espalda, para cuando alguien te hable mal de ti, para cuando alguien te decepcione. Mira lo que me dijo el Señor. Sin embargo, Jerusalén dice, el Señor me ha abandonado. El Señor me ha olvidado. Jamás, dice el versículo 15, jamás. En tu mente tú puedes sentir que el Señor te abandonó, pero Él te dice hoy, jamás. Jamás. Y hace esta comparación y le voy a preguntar a las mamás para que me digan si es así o no. Dice, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Qué está pensando? Que me den rápido la media hora de lactancia, porque estoy que me voy. Uno ve a las mamás que han recién dado a luz y siempre quieren estar con el hijo ahí. ¿O fallo yo en mi apreciación? Las mamás que dicen, jamás. O esta pregunta, ¿puede no sentir amor la mamá por el niño al que dio a luz? El hombre sí, el hombre se va y no le importa. El otro día hablaba con mi esposa y decía, oiga, mire cómo cambió Se separó de la esposa y uno veía que siempre estaba conectado con los hijos, pero consiguió otra relación y la primera llamada no es para sus hijos ya. Pero uno ve a la mamá y le hago una pregunta a la mamá, ¿usted haría eso? No, pero aún dice la Biblia, pero aún si eso fuera posible, aun si esa mamá se olvidara de ese bebé, aun si esa mamá no pensara en el niño al que dio a luz, aun si eso fuera posible, el Señor dice, yo no te olvidaría. Si alguien te traiciona, si alguien te falla, si alguien te hace sentir rechazo, si alguien te dice no eres aceptado, no eres importante, no vales, no te preocupes, porque hay uno que te dice, yo sí te acepto. Hay uno que te dice, tú sí eres importante para mí. Es lo que yo me digo cuando alguien me rechaza. Porque quiero decirle que a uno como pastor también lo rechaza la gente. Cuando alguien se va de la iglesia y habla mal de mí, me rechazó. Y me duele. Y me siento mal.
Pero voy y Dios me dice, yo nunca te rechazaré. Yo nunca te dejaré. Yo nunca te abandonaré. Porque yo te he amado a ti con amor eterno. Nada te puede separar de mi amor. Es lo que Dios me ha dicho a mí. Y yo espero que estas palabras que Dios me ha dicho a mí le sirvan a usted. Cuando en la iglesia te rechacen, dile: Dios, sí, el hombre me rechaza, pero tú no me rechazas. Porque el amor de Dios hace algo especial. El amor de Dios me blinda para resistir las injusticias. O lo que yo percibo como una injusticia. ¿Por qué Caín se molestó tanto? Porque él dijo, es una injusticia, es una injusticia. Dios le acepta el sacrificio a Abel y no me lo acepta a mí. Y desde su percepción, desde su perspectiva, él consideraba que eso que Dios había decidido era injusto. Pero el amor lo blindó. A Jesús lo blindó. Era injusto lo que vivía Jesús. Dice, sí, el justo por los injustos. El que no había cometido pecado fue entregado por nosotros los pecadores en un acto de injusticia. Porque si hubo algo injusto fue la crucifixión de Jesús. Y por eso ese soldado romano, cuando lo vio ahí morir, dijo, verdaderamente este era un hombre justo. Este era un hombre justo. Y lo que se hizo en este lugar es un acto de injusticia. Pero ¿por qué Jesús no se dejó lacerar, herir por la herida del rechazo? Porque Él dijo que confiaba en la voluntad del Padre. Porque el mundo me puede rechazar, pero Dios jamás me va a rechazar. A ti te puede rechazar la gente, pero Dios ha dicho que no te va a rechazar. Y el amor, y eso es lo que yo le enseñaba a mi hijo. Mira, lo importante es lo que Dios piensa de ti. ¿Se equivocó Dios al hacerte? ¿Se equivocó Dios al darte esa cara, ese cabello, esas orejas, esas piernas? No se equivocó. ¿Se equivocó al ponerte en medio de esa familia? No. El enemigo ha destruido el campo perfecto, pero Dios está aquí para restaurar lo que se había perdido. Ese es el poder de Dios. Él restaura lo muerto, lo perdido, lo destruido. Lo que era ruinas, cenizas, lo convierte en un hermoso valle fértil. Pero debemos cuidar el amor. Después de que cuides el amor de Dios en tu corazón, vive un proceso de liberación. Uno sí necesita liberarse. ¿Liberarse de qué? De todas esas influencias que llegaron. Hay que liberarse de la rebeldía, de la autoconmiseración, de la culpabilidad, de aquellas cosas que están destruyendo el trigo que hay en ti. Y finalmente, no añores más el pasado, no seas masoquista emocional. Ya. Y yo le conté esta historia a mi hijo y le dije, mira, ven acá, vamos a buscar Google, piernas locas Crane. Ya, proyectar en el televisor para que se vea mejor. Y le dije, burlémonos. Así era yo, pata flaca. Y nos reímos. Y él se rió. ¿Por qué? Porque mi pasado sanado restaura el presente de otros. Dios me restauró. Ya puedo usar pantaloneta. Ya no me da pena. Él restauró para que yo pueda ahora restaurar a otros. No para que me atormente del pasado, sino para que pueda ayudar a otro a vencer su dolor. Dios quiere usar tu pasado para restaurar el presente de otro. Amén. Y si tú quieres orar por este tema, yo te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar un par de minutos en esta mañana. Si necesitas soltar hoy esa raíz y vamos a derribar y a desarraigar esa maleza en nuestro corazón, solo levantemos una mano. Ahí donde está. Si usted se siente hoy herido por el rechazo, si no se siente aceptado, importante, valioso, solo para verlo, permítame que usted mueva una mano ahí y yo quiero orar por usted. Gracias, Señor, porque en ti hay sanidad, en ti hay restauración. Gracias, Espíritu de Dios, porque eres especialista en transformar el pasado doloroso en un presente glorioso. Gracias, Jesús, por enseñarme
la verdadera respuesta al rechazo. Gracias porque es a través del perdón. Y hoy yo te pido, Espíritu Santo, que nos reveles a cada uno de nosotros a quién o a quiénes debemos perdonar. ¿A quiénes, Espíritu de Dios? Tú un día me hablaste y me dijiste, tienes que volver a esa edad, acuérdate, y perdona a esa niña. Hoy puede ser ya una mujer, pero el Espíritu de Dios me dijo, perdona a esa niña que te habló duro, que fue tosca, que fue ofensiva. Y yo ahí fui a la presencia de Dios y la perdoné. Hoy tal vez debas ir a ese momento en la concepción o al embarazo. O tal vez debe ser ese campo llamado la familia, a ese abuelo, a esa abuela, a ese tío, a esa tía, a ese hermano, a esa hermana, a esos nietos, a ese yerno, a esa nuera, a ese suegro, a esa suegra. Y hoy vamos a perdonar. Perdonamos aún aquí en la iglesia. Perdonamos en el colegio, ese niño que fue burlado, que fue avergonzado. Hoy perdonamos. Perdonamos. En el nombre de Jesús. Hemos sido perdonados de gran manera y hoy, fruto de ese perdón, también perdonamos. No queremos ser como ese hombre insensato, duro, que no quiso perdonar. No, hoy yo perdono en el nombre de Jesús. Suelte hoy. Dígale, Señor, yo decido perdonar hoy. Perdono a ese papá, háblelo. A ver, perdono a esa mamá, a ese hermano. Vamos, háblelo ahí en voz baja, pero háblelo en el nombre de Jesús. Es importante que usted dé ese paso por la fe. Y ahora, con nuestras manos en alto, te pedimos, Espíritu de Dios, que empieces a traer consuelo. Que empieces a traer sanidad. Hay heridas. Deja que el Señor te ministre. Deja que el Espíritu de Dios ministre tu dolor, tu tristeza, tu soledad. Un día yo me me abstuve de llorar. Y el Espíritu Santo me decía, en las lágrimas hay sanidad. Tranquilo. Recibe ahí el consuelo de Dios. Recibe consuelo de Dios. Sanidad del Señor. Y empezamos a declarar en el nombre de Jesús que nuestro corazón está en sus manos. Señor, te presento este sentimiento de rechazo que me ha hecho creer que no valgo, que no soy importante, que no soy digno. Hoy confieso mi dolor y reconozco mi necesidad de recibir tu amor para que llenes todos mis vacíos, los vacíos de ese bebé, los vacíos de ese niño, de ese joven, de ese adulto, de ese abuelo, de esa abuela. Necesito tu amor, porque muchos me han rechazado, pero hoy yo te veo con los brazos abiertos y veo cómo me recibes como mi Padre. Hoy decido creer que soy tu hijo, que soy aceptado con mis virtudes, con mis defectos. Creo que nada me separa de tu amor, que tú me sanas hoy del dolor, porque tú moriste por mi rechazo en la cruz. Hoy decido perdonar a todos los que me han rechazado y renuncio en esta mañana en el nombre de Jesús a toda mentira. Y usted mismo renuncia hoy, diga conmigo, renuncio en el nombre de Jesús a las mentiras que he creído como verdad, a los votos internos que he hecho. Renuncio a creer que soy rechazado. Toda raíz de temor al rechazo, hoy la quiebro en mi vida. Todo autorrechazo que me lleva a adoptar personalidades falsas, yo lo quiebro en mi vida hoy, en el nombre de Jesús. Me he sentido indigno, que no merezco amor, pero hoy renuncio a ese engaño de Satanás. Hoy renuncio en el nombre de Jesús al miedo al rechazo, al temor a la gente, que es mejor aislarme, vivir como un ermitaño. Hoy suelto a todos los que me hicieron daño y declaro tu paz y tu amor en mi vida, en el nombre de Jesús. Todo lo que quiso traer complejos, soledad, frustración,
inseguridad, autorrechazo, menosprecio, lo reprendo de mi vida en el nombre de Jesús. Y te pido, Espíritu de Dios, que nos enseñes a deleitarnos en el amor de Dios. Enséñame a deleitarme en el Señor. Y yo le invito a que levantemos las manos. Deleitémonos en el amor de Dios. El hombre puede fallar. El hombre va a fallar. Pero Dios no va a fallar. Dios no va a fallar. Dios no te va a fallar. Y dile, eres digno de mi confianza. Confío en ti. Y hoy derribamos todas las máscaras que trajeron a nuestra vida la falsa personalidad. Y nos mostramos duros, inflexibles. No, delante de Dios somos sus hijos. Y recibe el amor del Padre. Y lo que Él te dice, ¿te has sentido abandonado? ¿Te has sentido olvidado? ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sentir amor esa mamá por el niño al que dio a luz? Difícil. Pero si eso fuera posible, Dios nunca lo hará. Llena este lugar de tu amor, Espíritu de Dios. Restaura ahora, Espíritu Santo, ese campo de amor en nuestra vida. Que veamos cuán valiosos, cuán importantes somos nosotros. Que hoy podamos recordar lo que dice tu palabra. Que con amor eterno nos has amado. Restaura, Espíritu de Dios. Yo le invito a que respire profundo, respire profundo, respire profundo, profundo. Vamos bien, una vez más, respire profundo. Que el Espíritu de Dios está restaurando algo a través de este momento en su vida. Está restaurando, vamos, respire profundo. Vamos, recibe, 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 recibe. Él es el que suple para todas nuestras necesidades. Recibe, una vez más, respira profundo, vamos. Y declara conmigo, he sido escogido.